Bienvenidos y bienvenidas a este video en el que voy a presentar de manera resumida algunos de los planteamientos filosóficos de la pregunta por la imagen. Más allá del planteamiento que podemos encontrar en la historia del arte, en las ciencias de la comunicación, en las ciencias cognitivas o en los estudios visuales, desde la filosofía se ha hecho el esfuerzo o el intento por plantear la pregunta por la imagen distintivamente. Y vamos a ver hoy algunos de esos rasgos distintivos en la historia del pensamiento filosófico occidental que definen el planteamiento propiamente filosófico de la pregunta por la imagen. Este es un material de apoyo, no es un material exhaustivo ni detallado tampoco de el tema que aborda. Es un material que puede servir para respaldar o reforzar las investigaciones, las lecturas, las clases, eh, las pesquisas que pueda cada uno y cada una estar haciendo ya por su cuenta acerca del tema de la imagen desde el punto de vista de la filosofía. Hay unos antecedentes para el planteamiento filosófico de la pregunta que ya hemos abordado en otros videos y en otros espacios y que voy a solamente mencionar para que quede constancia de ellos en este documento audiovisual. Estos antecedentes tienen que ver con los fundamentos para toda filosofía de la imagen. Son condiciones que parecen definir el mundo propio de las imágenes como un mundo con características universales y con características, digamos, que se repiten y que insisten a lo largo de la historia de la humanidad. Son los fundamentos para toda o para una filosofía de la imagen. El primero, y lo digo a modo de repaso porque hay ya un documento, también otro video, y han habido otras instancias dentro de las cuales ya hemos profundizado sobre esto. El primero tiene que ver con aquello que la imagen echa a andar, con lo que relaciona a la imagen con un funcionamiento. Y la entiende entonces como una función. La imagen funciona y el funcionamiento de toda imagen radica en un triángulo de elementos que la imagen echa a andar, que toda imagen echa a andar. Este triángulo es el triángulo que forma la presencia, la acción y la creencia. Toda imagen es en el fondo el intento por darle presencia a algo ausente, distante, pasado, muerto, algo que no está. O algo que estando gana presencia a través de la imagen, ya sea una duplicación, ya sea un énfasis, ya sea una profundización visual analítica de lo que ya está, de lo que ya es. Toda imagen busca entonces dar presencia a aquello de lo cual es imagen. No importa si es algo existente o inexistente, si es algo visible o invisible, si es algo pasado, presente o futuro, si es algo que existe en este momento o existió. La ausencia, la distancia, el tiempo, la desaparición, son algunos de esos universos que la imagen hace posible
que sean presentes a través de ella. Con la presencia, la imagen le otorga a esto, además, acción. Porque si nos preguntamos, ¿para qué estar o ser presente? Pues siempre la respuesta va a ser para actuar, para llevar a cabo acciones. Aquello que se hace presente en toda imagen se ha hecho presente para hacer algo, para intervenir, para actuar en el presente y en la relación misma que todo sujeto, toda sujeta va a establecer con esa imagen. A la presencia y a la acción se le suma la creencia. Para que una imagen pueda dar presencia e impactar a través de esa presencia con acciones e intervenciones en el presente, esa imagen debe garantizarse, o ese funcionamiento debe garantizarse a través de la creencia en aquel que observa o en aquella que observa. Creemos en la imagen. ¿Qué significa que creemos en la imagen? Significa al menos dos cosas. Una, que le creemos a la imagen su capacidad de dar presencia a lo ausente y de a través de esa presencia permitirle actuar. Nos hacemos la idea de que eso que la imagen nos presenta está ahí frente a nosotros. Digamos que nos olvidamos de la imagen y creemos que estamos ante lo presentado por la imagen y no ante una imagen. La segunda dimensión o el segundo sentido en que podemos hablar de creencia acá es menos en el sentido de la verosimilitud que acabo de explicar, sino más bien en el sentido cognitivo de la creencia, en el sentido epistémico que tiene ya la creencia. A través de la presencia que la imagen otorga a lo que hace presente y a la acción de eso sobre nosotros, se abre el mundo epistémico cognitivo de la producción de conocimiento. Es decir, hay en la relación con la imagen, gracias a esa presencia y a esa acción, una posibilidad cognitiva y epistémica que desde el inicio de la humanidad, o quizá más atrás, con algunos antepasados homínidos, es absolutamente importante en la evolución cognitiva y epistémica del ser humano. No hablamos de conocimiento porque hay una distinción muy importante entre el conocimiento y la creencia en sentido cognitivo, pero sí hablamos de la creencia como una condición de todo conocimiento. Una creencia que requiere de justificación, requiere de análisis, requiere de crítica, por supuesto, requiere incluso de formalización, pero creencia que proviene, en primer lugar, de la posibilidad que toda imagen abre de dar presencia y otorgarle la capacidad agente, performativa, la capacidad de actuar a eso que se hace presente a través de ella. Y a nosotros, la posibilidad de establecer una relación tanto de verosimilitud, de interacción con esa imagen, como una relación cognitiva, epistémica, de inicio de un proceso por la investigación intelectual, racional de lo real. El segundo fundamento para toda filosofía de la imagen tiene que ver con las relaciones que toda imagen establece con otras técnicas culturales distintas a ella, principalmente con la palabra y con el número. Toda imagen aparece en una determinada relación e incluso en una determinada interacción con otras técnicas culturales humanas y principalmente con las otras dos que conforman esta tríada fundamental de la humanidad, que serían la palabra y el número.
Imagen, palabra y número son técnicas culturales que el ser humano ha desarrollado para la resolución de problemas, para el enfrentamiento a situaciones existencialmente vitales que, bueno, a lo largo de los siglos se han desarrollado, como nosotros lo podemos investigar en la historia de las culturas y en la fase histórica de la existencia de la humanidad, pero siempre estableciendo relaciones entre sí. Esto implica que la aspiración por un abordaje puro de la imagen, es decir, por un abordaje de la imagen en su pureza, en su independencia y total singularidad respecto a la palabra y del número, es imposible. Solo especulativamente, solo imaginativamente, podemos pensar la imagen separada de la palabra y separada del número. La imagen, en la época contemporánea, parece ser esto mucho más evidente que en otras épocas, forma parte de unas relaciones retóricas, intelectuales, políticas, éticas, ontológicas, con el número y la palabra. Siempre que abordemos el problema de la imagen, estaremos obligados en algún sentido y obligadas a abordar el problema de las relaciones e interacciones que la imagen tiene con la palabra y con el número. El tercer elemento que forma estos fundamentos para toda filosofía de la imagen tiene que ver con la interacción que las imágenes tienen con los seres humanos. Y en este sentido hay que tomar en cuenta que las actitudes, las reacciones y las interacciones entre el ser humano y la imagen oscilan entre dos extremos. Oscilan entre la iconoclasia o la iconofobia, por un lado, y por otro lado, la iconofilia o la idolatría del otro lado. Los seres humanos no somos indiferentes a las imágenes. Por el contrario, las imágenes representan un foco de atracción hacia los seres humanos de muchos tipos, intelectualmente, en términos del deseo, en términos de la idealización, en términos del entendimiento y de la comprensión, en términos de la historia, en términos de la conservación y la memoria y de la imaginación. En todos estos universos, las actitudes humanas que se pueden registrar en la historia tienen que ver con estos extremos, con oscilar entre el miedo e incluso el deseo de destrucción de las imágenes, la iconofobia y la iconoclasia, o en el otro extremo, la filiación, la total fervor o incluso la veneración de las imágenes que trata de atrapar el término iconofilia y el término idolatría. Esa distinción entre ícono e ídolo es muy importante porque representa esa oscilación también. Los íconos, incluso las ideas en el sentido del eidos, del ver intelectual, que los seres humanos nos hacemos y que reconocemos como legítimos, están en una guerra contra los ídolos, contra esas imágenes que consideramos peligrosas, dañinas, enajenantes, engañosas, mentirosas, falsificadoras. Ídolo e ícono representan esos extremos también de actitudes humanas ante la imagen, entre la iconoclasia y la idolatría. Estos son los tres fundamentos para toda
filosofía de la imagen. No son todavía parte de la filosofía de la imagen, porque son condiciones previas a toda filosofía de la imagen. Cualquier reflexión filosófica que podamos hacer sobre la imagen debe tomar en cuenta que la imagen es este dispositivo de presencia que abre la posibilidad de la acción de lo que no está presente y que establece un vínculo de verosimilitud y de enganche epistémico hacia los seres humanos. Toda filosofía de la imagen debe reconocer que la imagen nunca aparece en un campo o en un territorio baldío, en un vacío, sino que aparece mínimo en relación con las otras dos grandes técnicas culturales que ha desarrollado el ser humano para la solución de problemas y el enfrentamiento de situaciones existenciales vitales: imagen, palabra, número. Y toda filosofía de la imagen tiene como condición previa la investigación, la valoración, la consideración de que las imágenes despiertan en su reacción, en su interacción con los seres humanos, actitudes que oscilan entre los extremos del miedo y la destrucción de la imagen y la adoración y el amor por la imagen, el ícono o el ídolo. Luego de este repaso, de este recordatorio acerca de estos fundamentos o condiciones, podemos pasar ahora al tema del video, que tiene que ver con el planteamiento filosófico de la pregunta por la imagen, diferenciándose del planteamiento que podemos encontrar en la historia del arte, en las ciencias de la comunicación, en las ciencias cognitivas o en los estudios visuales. La comprensión filosófica de la imagen parte de un hecho evidente, y es que no ha existido una filosofía de la imagen que haya desarrollado una ontología, una epistemología, una estética, una ética de la imagen de forma sistemática. La imagen en la filosofía se define de acuerdo con el marco y campo de conocimiento de investigación en el que se inscriba la pregunta: ¿qué es la imagen? ¿O qué es una imagen? Y ahí hay que echar mano de un truco de investigación filosófica, y es que la pregunta ¿qué es cualquier cosa? Es una pregunta que por sí misma siempre es de difícil acceso. Y se hace más fácil preguntarse por el problema dentro del cual esa pregunta se plantea. O sea, en relación con qué problema o con qué otra pregunta veríamos implicada la pregunta por la imagen, como para vernos forzados y forzadas a definirla. Y de este modo podemos ver que hay diferentes recorridos posibles dentro de la historia de la filosofía para diferentes respuestas que enfatizan diferentes aspectos y dimensiones de la imagen y que forman diversas constelaciones de comprensión de la imagen dentro de la filosofía. Por ejemplo, podemos preguntarnos por el concepto de imagen. Y sería algo muy distinto a preguntarnos por el fenómeno físico de la imagen. A su vez, podríamos preguntarnos por el objeto imagen, no por el concepto ni por el fenómeno físico de la imagen, sino por el objeto imagen, por la cosa imagen. Podríamos preguntarnos por la imagen en tanto que contenido mental, la imagen en nuestra mente, los sueños, las alucinaciones, las imaginaciones, los recuerdos. Podríamos preguntarnos por la imagen como una entidad, como algo que existe y que tiene un estatus ontológico, de la cual se predica el ser, se dice que es.
Podríamos preguntarnos por las técnicas, por las mediaciones, por las formas de la imagen, en un sentido un poco más empírico. Y podríamos preguntarnos por los usos y los efectos de los usos de la imagen, en un sentido más pragmático, utilitario o práctico. Esto quiere decir que hay una plurivocidad de la imagen dentro de la filosofía. Imagen significa muchas cosas distintas dentro de filosofía. A veces muy, muy distintas, tan distintas como lo pretende la filosofía idealista, como podría ser la diferencia entre la idea, el eidos, una forma de imagen no física, intelectual, concebible e inteligible, y el ícono, que sería una imagen que depende de su materialidad, de su presencia, de su interacción física con un sujeto o una conciencia. Al mismo tiempo existen campos, entonces, distintos que abordan de manera distinta la pregunta por la imagen dentro de la filosofía. Entonces, la pregunta por la imagen en la historia del pensamiento occidental filosófico se ha presentado en el marco de otras cuestiones consideradas mayores y que la incluyen irremediablemente. Por ejemplo, desde el campo de la epistemología, de las ciencias cognitivas, de la psicología filosófica, hay una pregunta por el papel de la percepción en los procesos que llevan a verdad, certeza, evidencia y conocimiento, por el procesamiento de información. Hay una preocupación por el concepto mental de la imagen en relación con las imaginaciones, las fantasías, las visualizaciones, los recuerdos mentales en el contexto de teorías de la representación mental, por ejemplo. Mientras que desde el marco de una ontología o incluso de una metafísica, eh, podríamos partir de preguntarnos por la relación entre ser, esencia y apariencia, una pregunta clásica de la historia del pensamiento, y esa pregunta a partir de un modelo especular, icónico, por ejemplo, o participativo, mimético, o monista, y allí el concepto ontológico de imagen, por ejemplo, desde Platón, instaurado desde la perspectiva de la relación de participación y el modo especial que corresponde a las imágenes, es un personaje bastante protagónico de la ontología y de la metafísica. Desde el marco de la estética y el estudio de la imaginación, es más evidente que allí la pregunta por la imagen es recurrente, por la capacidad creativa humana de producción de imágenes, de producción de compendios de imágenes en imaginarios y de materialidades que corresponden con esas dimensiones de existencia y de la imagen, es decir, con las obras de arte, pero también la producción simbólica en general, simbólico material que la humanidad despliega. Desde el marco de la ética y de la política, por supuesto que también dentro de la filosofía práctica hay una pregunta por la instrumentalización de la imagen en relación con la manipulación, el engaño fantasioso, la falsedad y el control que a través de las imágenes se infunde sobre otros y otras, así como por su instrumentalización también, digamos, positiva, pedagógica, formativa, emancipadora que podría tener la imagen. Este es un concepto, digamos, ético, práctico, normativo y regulador de la imagen, ¿no? Desde el marco del estudio de la antropología filosófica y de la filosofía de las culturas, por ejemplo, también esta pregunta es muy importante porque vincula la imagen con praxis, con tradiciones, con metáforas, con instituciones, con discursos, con historicidad y con la experiencia cultural de lo visual, y con los roles al interno de una colectividad humana determinada que toma la imagen. Hay un concepto de imágenes externas, materiales, el mundo de la cultura visual, que representativas,
como las pinturas, las fotografías, las ilustraciones, las postales, las películas. Hay imágenes también que tienen una dimensión igualmente importante en términos antropológicos, aunque quizá menos evidentes en términos culturales, como las imágenes lógicas o las estructuras como mapas, diagramas, esquemas, que tienen funciones distintas. Y hay, por supuesto, también en esta dimensión antropológica imágenes reflexivas, como las imágenes que nos hacemos de las imágenes y las imágenes como medios de comunicación también. Como ven, entonces, hay una plurivocidad de la imagen dentro de la filosofía que también corresponde con una heterogeneidad de formas de plantearse la pregunta por la imagen de acuerdo al campo filosófico y al problema filosófico dentro de la cual se plantea esta pregunta. Lo importante aquí es que esa pregunta por sí misma casi nunca o es muy difícil observar que se plantea en la historia del pensamiento. La pregunta por la imagen siempre es subsidiaria o digamos que está subordinada o viene implicada dentro de una pregunta mayor, dentro de una pregunta que se considera más crucial, importante y protagónica que la pregunta misma por la imagen. En términos de historia, en la historia de la filosofía, pues evidentemente han habido también marcos históricos que determinan cómo plantear la pregunta por la imagen. Digamos que la filosofía como una construcción histórica y cultural también se ve condicionada por esos mismos marcos histórico-culturales, sociales. Por ejemplo, en la antigüedad, uno puede observar cómo en Platón, por ejemplo, la pregunta por la imagen es muy importante en la medida en que responde a una inquietud acerca del papel cultural mágico que tiene la imagen sobre las personas y tratar de oponer a ese papel cultural y cultural mágico un papel más bien de representación, de participación, de inteligibilidad. O en el caso de Aristóteles, más directamente, otorgándole a la imagen un papel cognitivo y psicológico importante, de donde se desprenden consecuencias epistemológicas, éticas, políticas. Pero digamos que ese contexto antiguo, clásico, coloca la pregunta por la imagen dentro de un problema epistémico ontológico sobre el estatus de la duplicación, el estatus de la multiplicación o de la adición que la imagen imprime al ser. Ese es el contexto dentro del cual se plantea la pregunta por la imagen en la antigüedad, relacionado también con cuestiones de índole pedagógico y políticas primero, y luego también obviamente teológicas. El problema de la creación, el problema de la duplicación, de la multiplicación, de la adición que la imagen imprime al ser. Y como saben, en la época antigua, esto se da también dentro de sistemas de pensamiento dualistas y binarios. En la Edad Media, por ejemplo, el problema de la instauración veterotestamentaria de una cultura de la imagen y de una prohibición de la imagen en el Antiguo Testamento se traslada al mundo posterior judeocristiano y provoca un contexto cultural, la cristiandad, en la que la imagen será objeto de una constante disputa, de una constante lucha entre iconoclastas, iconofóbicos e iconofílicos, hasta ya en bastante avanzada la Edad Media, ¿no? San Agustín, por ejemplo, San Agustín de Hipona,
plantea que el ser humano es una imagen de Dios y plantea a través de esa idea la pregunta por la relación entre la criatura y el creador, entre el origen y la semejanza, que son los dos momentos de la imagen en relación con su otro, como ya explicamos. La diferencia entre creación e imitación. En ese sentido, San Agustín es uno de los autores más importantes en la filosofía de la imagen durante la Edad Media. Y Santo Tomás de Aquino, por supuesto que también, mucho más adelante, en la Edad Media, une esas inquietudes de San Agustín con una teoría mental del significado, con una teoría bastante intelectualista del significado, donde toda creación es en el fondo una representación y toda representación es a su vez una participación de su modelo y de su creador. Hay una continuidad de naturaleza, aunque no de grado, entre la representación y lo representado. En el contexto de la filosofía moderna podemos encontrar en el marco de la filosofía de la conciencia y del conocimiento relaciones entre imaginación y percepción, entre ideas y percepción, todo en el marco de la pregunta acerca de la construcción de la mente o copia de la realidad en nuestras mentes. La construcción de la realidad por parte de nuestra mente o la copia de la realidad en nuestras mentes. El problema de la imagen acá tiene mucha relación con los procedimientos de evidencia que la temprana o los principios de la ciencia moderna, en el sentido moderno, necesita y requiere y desarrolla, ¿no? Antes de la matematización del método científico y luego, después, con la revolución científica, los instrumentos científicos de visualización, el nacimiento de las tecnologías visuales y las imágenes técnicas, las primeras formas del concepto de objetividad, por ejemplo, y las primeras planteamientos de la necesidad científica de una prueba evidente, empírica. Eso son marcos muy importantes durante la filosofía moderna para ubicar la pregunta por la imagen dentro de la historia de la filosofía. Finalmente, como casi en todos los temas, llega Kant, Immanuel Kant, y con él, pues, el reconocimiento de la imaginación como una facultad productiva y la investigación acerca de la intuición sensible que los seres humanos tenemos de la realidad y a través de la cual de lo fenoménico construimos nuestras versiones operativas, funcionales de lo real, es sumamente importante para entender este cambio que representa a final de cuentas la entrada a la época contemporánea, no solo de la filosofía, sino también de la pregunta por la imagen. Y en el centro de eso está el reconocimiento kantiano de la imaginación como una facultad humana productiva. Luego en Fichte, por ejemplo, es importante reconocer que Fichte eleva el concepto de imagen a categoría filosófica al considerar todas las percepciones como imágenes. Y luego, de otro lado también en las filosofías de la vida o en el vitalismo de Henri Bergson o de Klages, por ejemplo, la imagen tiene una gran importancia también dentro de las filosofías vitalistas como materializaciones de la voluntad y especies de hitos, marcajes, mojones de las intensidades y de los cambios vitalistas que rigen la vida humana más allá de todo idealismo, de toda visión restrictiva intelectual de la existencia y de lo real. Durante el siglo XX hay innumerables filosofías y teorías que abordan la imagen desde el punto de vista del estudio de lo simbólico, desde el punto de vista del estudio del lenguaje,
desde el punto de vista de la formalización de lo visual también. Un ejemplo de esto último podría ser Otto Neurath, por ejemplo. Un ejemplo con respecto al abordaje simbólico y semiótico quizás de la imagen podría estar en Charles Sanders Peirce, y su distinción entre índice, ícono y símbolo como matriz explicativa del fenómeno de la significación y de la producción de significado y de sentido en la semiótica, o en Wittgenstein directamente, cuando dentro de su definición del lenguaje, primero prefiere seguir un modelo de carácter visual del lenguaje en lugar de un modelo, del modelo dominante que venía del siglo XIX, el romanticismo, que era un modelo más bien metafórico del lenguaje. Esta idea de Wittgenstein implica una cierta isomorfía entre el lenguaje y el mundo, una correspondencia en forma entre el lenguaje y la realidad, y lo que desencadena al final su teoría especular del lenguaje, su teoría según la cual el lenguaje pues corresponde casi especularmente como un espejo, o por lo menos formalmente, con la forma lógica. La forma lógica correspondería con la forma estructural de la realidad. Pero luego, como todos saben, y todas saben seguramente, esto pierde importancia en la misma filosofía de Wittgenstein, y posteriormente las imágenes pierden esta función fundacional en la segunda teoría de Wittgenstein. En la época contemporánea es central la relación que hay entre visualidad e información, visualidad y presencia, visualidad e interacción. Y la era digital, digamos, de los dispositivos visuales digitales, la era de la pantalla, tiene que ver con estas últimas preguntas. Esto solo para poner unos ejemplos de cómo el planteamiento de la pregunta por la imagen dentro de la filosofía también está relacionado con cambios históricos, con cambios de paradigmas culturales, históricos, sociales, eh, que marcan eh, los sentidos de esta pregunta históricamente. Si observamos este panorama, así como un panorama general de la evolución, las idas y las vueltas de la pregunta por la filosofía, por la imagen dentro de la filosofía, perdón, podríamos ver con un poquito más de detenimiento, con un poquito más de profundidad, algunos elementos que se repiten, y que no se repiten dogmáticamente, sino que se repiten como ineludibles cuestiones relacionadas con la imagen o vinculadas con la imagen. Lo primero es cómo la imagen o la pregunta por la imagen se instala dentro de la discusión acerca de la relación entre sujeto y objeto. Como se sabe, como todos saben, la filosofía formaliza la interacción entre el mundo y el ser humano con esta estructura, con este modelo sujeto-objeto, modelo que ha sido muy criticado y que, bueno, hoy en día incluso tiene configuraciones muy complejas que nada tienen casi de parecido con los planteamientos clásicos. Lo cierto es que esta idea de que hay un sujeto y hay un objeto y que la relación
se da entre estos dos elementos cuya naturaleza parece ser distinta, establece un modelo visual de relación entre el ser humano y el ser, o la realidad, o la naturaleza, o el mundo. La idea de que el sujeto tiene una relación perceptiva, una relación distante con respecto al objeto, gracias a que el sujeto posee una serie de capacidades que, a pesar de esa distancia o de esa separación con el mundo y con el objeto, le permiten conocer, intervenir e incluso modificar el ser, la realidad, la naturaleza o el mundo. ¿Sí? La idea de que hay en el ser humano o en el sujeto unas capacidades que permiten romper esa distancia. Así se hace el mundo cognoscible y así se hace el sujeto cognoscente o conocedor de ese mundo. La definición del ser humano como un ser racional y de la filosofía como un logon didonai, como un discurso que da o que ofrece explicaciones, pues hace que entonces en esa relación entre sujeto y objeto, la explicación argumentativa, el debate o la discusión plausibles o justificadamente legítimas se monten sobre un modelo logocéntrico y en cierto sentido incluso iconoclasta en la filosofía. Como sabemos, para explicar un poco esto, el punto de partida filosófico tiene que ver con la composición del universo. Materia, energía, fuerzas, objetos, fenómenos, acciones. Y esta composición del universo debe corresponder o deben corresponder formas en que el ser humano establece categorías, órdenes, estructuras, teorías, sistemas con el fin de individualizar, identificar, reconocer, valorar, concebir, explicar, comprender el mundo. ¿Para qué? Para darse un lugar a sí mismo como subjetividad en ese mundo. Son a su vez distanciamientos del mundo, una especie de separación del mundo para verlo a distancia y luego reincorporarse a él. Y para eso se requieren mediaciones. Se requiere del discurso y del lenguaje, se requiere del pensamiento y del entendimiento, se requiere de la percepción y del cuerpo, se requiere de acciones, procedimientos y técnicas, herramientas. Entonces, la relación entre lo que hay en el universo, las fuerzas, las cosas, los fenómenos, los cuerpos, las acciones, nuestra inscripción en él desde una determinada posición, con una pregunta, con el asombro, con un problema, con un reto, con una necesidad, con un interés, y las mediaciones que estando a la mano usamos para determinar el mundo, es este marco, digamos, ontológico quizás, pero también relacional con el ser, dentro del cual la imagen ha sido tradicionalmente devaluada por la filosofía, o vista como algo que perturba o que trastorna esas relaciones. ¿No? En el esquema sujeto-objeto, hay objetos que dan cuenta del mundo y hay un sujeto que se planta frente al mundo. Y tiene lugar ahí entonces un proceso de asimilación o de interiorización o de abstracción del mundo a través de las facultades humanas en la subjetividad racional del individuo. Y se constituyen así abstracciones conceptuales, mentales, con las cuales luego el ser humano elabora su propia presencia en el mundo.
Este esquema es demasiado simple. Con él nos perdemos de lo más curioso desde mi punto de vista, que serían las condiciones mismas de posibilidad de esa relación. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de esa relación? En el caso de las imágenes, por ejemplo, si hablamos de una subjetividad, de un sujeto o una sujeta y un objeto, cuando ese objeto es una imagen, primero suponemos que hay imágenes, que en el mundo hay imágenes, o sea que hay condiciones objetivas que despliegan una dimensión visible de lo real, porque contiene aspectos visuales, la realidad, hay luz, hay un ojo, hay un sistema visual cerebral. Luego, las imágenes también nos ayudan en ese esquema nos ayudan como si ellas fueran pruebas de la existencia del mundo y la realidad. Decimos que el mundo existe porque lo vemos. Decimos que algo existe porque lo vemos. Dudamos de que algo exista cuando no lo vemos. Decimos que yo veo el mundo y que por lo tanto yo veo que hay mundo. Hay una continuidad entre el ver y el ser, ¿no? Decimos, yo veo el mundo y al decir que lo veo, ya estoy diciendo implícitamente, yo veo que hay mundo. Este esquema es simple porque supone que ambos elementos se encuentran, es decir, ya existen. Que hay dos elementos preexistentes, predeterminados, preformados, que se encuentran en esa relación sujeto-objeto. El mundo que veo y yo que veo que hay mundo. Pero, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad, insisto, de esta relación? Bueno, hay condiciones físicas que involucran el funcionamiento de la luz, del ojo, del cerebro, lo que determina cómo se da lo visible. Y lo visible no se da de manera representacional realista, como si tuviéramos la imagen del mundo tal y como visiblemente él es en nuestra mente. El modelo representacional figurativo de la mente, con las investigaciones neurocientíficas y en general de la ciencia cognitiva acerca de la percepción visible, pues podemos concluir que es la más débil de las hipótesis de explicación de cómo funciona nuestra visión del mundo. La óptica en sus diferentes facetas, física, fisiológica, neurológica, también nos ayudan a ver que esas condiciones son condiciones muy imponentes, son condiciones bastante eh, cruciales para la manera en cómo vemos el mundo. Entonces, que veamos el mundo tal y como él es una pregunta hoy, con la información con que contamos hoy acerca de la percepción visual, más que válida. Hay condiciones psicológicas también para esa relación. Hay condiciones culturales, sociohistóricas, hay condiciones naturales también, la composición química del Sol a partir del helio, que hace posible la luz, y la adaptación evolutiva del cuerpo generando los ojos, su posición preeminente en el cuerpo, en el rostro, por ejemplo, son parte de esas condiciones naturales, de esa relación sujeto-objeto, sujeto-imagen. Nuestra perspectiva de entrada a la pregunta por la imagen no busca determinar el mundo que vemos. O sea,
generar una corrección de nuestros sentidos y verificar lo real de la realidad. Eso, por lo menos a mí, no me interesa. Tampoco me interesa o buscamos determinar la naturaleza humana de la visión exactamente, el ojo y la visión. Tendremos que pasar inevitablemente por estos asuntos, pero no nos vamos a quedar allí. Nos interesa explorar más bien la imagen como algo que se encuentra en medio, entre el mundo y su condición visible y el ser humano y su condición vidente. Las imágenes que se colocan entre el mundo y el ser humano para funcionar como mediaciones entre ambos, como puentes entre el mundo y el ser humano. Pero puentes no rectilíneos o no de una sola vía y despejados, sino como redes de conexión entre el mundo y el ser humano a través de imágenes. Entonces no solo nos interesa inicialmente la imagen como una dimensión de la configuración de lo real y del ser humano, sino que nos interesa la imagen también como una mediación, como una condición de otras cosas, como condición de todo lenguaje, como condición de todo entendimiento, como condición de todo cuerpo y de toda técnica. Esto ya está afianzado en algún sentido en el pensamiento filosófico occidental, aunque de manera un poco subrepticia o implícita o fantasmagórica, ¿verdad? Cuando usamos la metáfora epistemológica de la imagen y de la visión, cuando decimos que entender es ver, cuando decimos que enseñar es iluminar, cuando decimos que aprender es ver o ves dar a luz, por ejemplo. Los protocolos de evidencia científicos se nutren de esa metáfora epistemológica de la imagen y de la visión, el mito de la caverna, pero también la evidencia científica. La colectivización del saber también se nutre de esa metáfora, la historia, la ciencia, el poder, la educación se nutren de ella también. La usamos todos los días, porque en algún sentido se ha naturalizado en nuestras prácticas y en nuestras epistemes u horizontes mentales, ¿no? Y la filosofía también se ha enfrentado con esa metáfora y ha generado una delimitación de esa metáfora y también otros modelos más complejos y más profundos de pensamiento de la imagen. Además de la relación sujeto-objeto, otro elemento que es muy importante en la aproximación filosófica a la imagen es o son los dualismos. Si observamos la evolución de la pregunta por la imagen en la historia del pensamiento filosófico occidental, vamos a ver que la imagen aparece casi siempre o como un elemento más dentro de esquemas dualistas de pensamiento o como un elemento de ruptura de dualismos y de modelos binarios de pensamiento. La pareja binaria y el dualismo que genera desde la antigüedad, por ejemplo, la distinción entre esencia y apariencia es fundamental para toda la historia de la pregunta por la imagen. No hay duda que incluso nosotros cotidianamente hoy usamos ese dualismo para despreciar algunos aspectos de lo real, incluso de las personas que consideramos superficiales o incluso negativas por el hecho de ser aparienciales y no esenciales. En estos juicios negativos acerca de la apariencia, se vehiculiza, se utiliza, se pone en ejercicio este dualismo entre esencia y apariencia. O sea que es algo no tenemos que pensarlo como algo anticuado o antiguo o algo que ya pasó porque sigue estando
bastante en boga y bastante en ejercicio en nuestra vida cotidiana, incluso la diferencia entre esencia y apariencia, dentro de la cual la imagen jugaría dentro del universo de las apariencias. Y por lo tanto, la imagen pues, debe ser considerada negativamente por cuanto no lleva a esencia ni lleva a ella misma esencia. El dualismo entre materia y forma también es muy importante, dentro del cual la imagen quedaría del lado de lo material, de lo que depende de la materia y que por lo tanto no se puede formalizar al 100% y tampoco elevar, digamos, más allá de la materia. Y también el dualismo entre lo inteligible y lo ininteligible, quedando la imagen del lado de lo ininteligible como algo cuya naturaleza es tan inestable, tan dependiente de otra cosa, la imagen dependiente de aquello de lo cual es imagen, que la hace pues un instrumento más de la ininteligibilidad que de la inteligibilidad. Esto en las tradiciones culturales griega, latina y judeocristiana formaron una cultura occidental logocéntrica, en donde el paradigma semiótico, lo llevaría al discurso y la palabra, el logos, y en esa eh, forma de ver las cosas también, por supuesto, se crea el escenario de una disputa, de una pelea, de una guerra entre la imagen y la palabra. Eso se ha expresado metafísicamente, se ha expresado epistemológicamente, en términos de filosofía política y en ética también se ha expresado esta idea, por supuesto que teológicamente también. Mucha de la filosofía de la imagen contemporánea se dedica a la evaluación crítica de esa tradición y de sus supuestos ontológicos, metafísicos, estructurales, heurísticos y sus efectos. Hay una evaluación del marco de comprensión logocéntrico de la imagen. Y un intento a la vez de superación del marco de comprensión logocéntrico. Por ejemplo, pensando la imagen no desde ese esquema logocéntrico, sino pensando la imagen en relación con el cuerpo y con la mediación, pensando la imagen en relación con la sensibilidad, con el reparto espacio-temporal de lo real, que toda relación del ser humano con la realidad implica. También un marco que podría pensar la imagen en relación con la creencia y con el conocimiento, obviamente. Y finalmente pensando la imagen en una constelación junto con la tecnología y la producción de subjetividades a nivel antropológico. Finalmente, podríamos decir que viendo todo este panorama que hemos resumido brutalmente, que hemos presentado parcialmente acá, podríamos concluir que la actitud filosófica acerca de la imagen mínimo es una actitud ambivalente y ambigua. La filosofía no tiene una actitud clara con respecto a la imagen porque, por un lado, sospecha de la imagen como falsificadora de la realidad. Pero luego afirma a la imagen como medio de confirmación de lo real y la considera prueba, evidencia, dato.
sea que la filosofía sospecha, pero a la vez cree en la imagen. Y finalmente hay además de una sospecha y una afirmación de la imagen, también hay un pragmatismo filosófico con respecto a la imagen, que la considera útil en la medida en que con ella se puede modelar o se puede construir eh, la realidad. Entonces, existiría esta ambigüedad entre la sospecha de la imagen como falsificación de lo real, la afirmación de la imagen como confirmación de lo real y la utilidad de la imagen como modeladora y constructora de realidad. Y la filosofía circula ambigua y ambivalentemente por estas tres actitudes o relaciones o disposiciones ante la imagen. Entonces, toda filosofía de la imagen ha partido de un punto en común, que está expresado de muchas diferentes maneras, que es el carácter incierto, el carácter inseguro, ambiguo de la imagen. No es fácil ubicarla y entonces se debate sobre dónde ubicarla. Sospecha frente a la imagen, como decía, miedo, temor, que hay que tener cuidado con la imagen porque refiere a la doxa, porque refiere al fetichismo, porque refiere a la industria cultural, a la sociedad del espectáculo, al simulacro, a la manipulación, al engaño. Se trata aquí de la imagen como un medio de falsificación de lo real, como decía. Pero está la afirmación innegable de un poder de la imagen, como lo reconoce Platón ya en la antigüedad. La imagen posee un poder innegable, una energía, una fuerza, una vida, una potencia, un sentido, una capacidad agente, una performatividad que le da una capacidad formadora. Y aquí se trata de la imagen eh, como poseedora de un poderosísimo efecto de realidad y como un medio también de modelado de lo real. ¿Qué es lo que está en juego ahí? Filosóficamente, la preocupación que mueve hacia esa ambigüedad o esa ambivalencia es la preocupación por la libertad. El poder de la imagen es innegable. El hecho de que la imagen tiene un efecto de realidad poderosísimo es innegable. Ningún filósofo ni filósofa la niega, ni Platón. Platón más bien es el que más la afirma. Pero el problema no es ese poder de la imagen que es evidente. El problema es cómo esa potencia pone en juego la libertad. Ya sea que la imagen es considerada como una amenaza a nuestra libertad, no negándola, sino engañándola. Por eso habría que decidir entre imágenes, como decía Platón y como hace Platón, o entreteniendo la libertad, o desgastando la libertad, o agotando la libertad. Ya sea que la imagen sea considerada, por otro lado, como la afirmación enfática de la realidad, como juego de imágenes en competencia, o de la realidad como el resultado de una síntesis de imágenes, como podríamos verlo en los diferentes conceptos de lo imaginario, por ejemplo, en Castoriadis o en Charles Taylor, dos concepciones muy distintas de lo imaginario, pero ambas comparten este punto de partida, que la realidad en algún sentido es el resultado del poder formador de las imágenes que interponen entre nosotros y el mundo las ideologías o los imaginarios. Y la libertad es entonces un problema de poder entre
contra o por determinadas imágenes. Y en este sentido, entre, contra y por determinadas realidades. Entonces, tanto los autores antiguos como los autores y las autoras modernas y los contemporáneos y las contemporáneas se ubican en esta discusión, entendiendo la imagen como lugar de un ejercicio ambivalente de la libertad. Y esto sucede o supone una posición con respecto a la relación entre imagen y realidad en el sentido de veracidad o falsedad, verdad o engaño. Vamos a retener esto para ir entendiendo las raíces y tentáculos, las extensiones de nuestro problema, que es la relación entre imagen, creencia, conocimiento, etc. La forma, entonces, en que la imagen es entendida puede, entonces, determinar el rasgo más o menos ambivalente, más o menos incierto, de un concepto como el de libertad, pero también de un concepto como el de realidad, como el de objetividad, como el de mundo o ser también, que son conceptos que finalmente conducen implícita o explícitamente nuestras vidas diariamente. Pasemos a ver los núcleos o las condensaciones, quizás sea mejor usar este término, las condensaciones temáticas contemporáneas con respecto a la imagen dentro de la filosofía. Hay tres grandes preguntas dentro de las cuales la imagen filosóficamente representa una herramienta de pensamiento y un caso o un fenómeno de problemático filosóficamente importante. Primero, podríamos decir que es la relación entre el tiempo y la imagen. La imagen, como les decía al puro inicio de este video, toda imagen es un dispositivo de presencia. Y ese dispositivo de presencia da la oportunidad a lo ausente, a lo lejano, a lo muerto, a lo pasado, de estar presente. Por lo tanto, hay una relación ontológica muy fuerte entre la imagen y la posibilidad de romper con una idea lineal, monótona e irremediable del tiempo. La imagen es un elemento fundamental en el enfrentamiento del ser humano con el problema del tiempo, de la permanencia, de la dialéctica entre la permanencia y la decadencia, de la finitud y lo que pasa, de lo que queda, de lo que ya no está o no es. O sea que desde el punto de vista del tiempo, esa idea de que la imagen es un dispositivo de presencia se vuelve ontológicamente muy, muy rica, muy problemática y muy compleja. ¿Qué permanece y qué pasa? ¿Qué decae y qué resiste o se sostiene, se mantiene? ¿Qué es finito y qué burla la finitud o esquiva la finitud a través de la imagen? Lo que permanece,
lo que pasa, lo que caduca, lo que desaparece, son elementos filosóficos potentísimos e innegables a la hora de abordar la pregunta por la imagen. Lo que es siempre será y lo que es permanecerá. Hay ritmos, hay procesos, hay posibilidades de verdad. Hay un salto epistemológico hacia lo eterno, desde lo perecedero y lo infinito. Y la imagen juega allí un rol muy, muy importante, tratando de ser ejemplo, ser caso, o si quieren ser prueba de la ruptura del modelo lineal de yuxtaposiciones del tiempo. La imagen y la imagen material que se ha espacializado es la espacialización de un tiempo, de una imagen que ya pasó, pero que permanece presente gracias a la imagen. Por lo tanto, ese esquema o ese modelo lineal de orden de yuxtaposiciones del tiempo puede ser sustituido gracias a la imagen por un orden de sobreposiciones de tiempos heterogéneos, por ejemplo. Otro núcleo o condensación filosófico muy importante con respecto a la imagen es la relación entre imagen y signo. La imagen aparece en muchos esquemas filosóficos, en muchas teorías filosóficas, en relación o dentro de la pregunta por la significación. Y consideran un problemático, se considera ahí problemática la idea de imagen, porque la imagen estaríamos de acuerdo en que puede funcionar como un signo, pero también estaríamos de acuerdo en que el funcionamiento de la imagen como signo es totalmente excéntrico si se lo compara con otros signos como podrían ser el número y la palabra. Como todo signo, la imagen es una herramienta de salto, es una posibilidad de detención del flujo, de codificación, de formalización, y es una posibilidad también de independencia que nos da el signo de lo particular. Todo signo es una herramienta del salto, es la posibilidad de detención de un flujo y la independencia con respecto a lo particular. Nos independizamos de lo particular. Empezamos a trabajar con los números, empezamos a trabajar con las palabras, empezamos a trabajar con las imágenes para no tener que trabajar con las cosas, con los fenómenos, con lo real directamente. Esa condición necesaria para la idea y para el concepto de signo, la imagen la cumple. Pero luego la idea de que todo signo se compone dentro de un sistema artificial de articulación infinita, combinatoria, independiente de las apariencias para la expresión de los códigos, órdenes normativos que rigen lo natural, estructuras, sistemas de significación, ahí es donde empiezan los problemas. Roland Barthes, por ejemplo, decía que la imagen es un signo sin lenguaje o un signo sin código, dicho técnicamente, un signo sin código, lo cual nos hace preguntarnos, ¿es eso un signo? Entonces, ¿merece ser denominado un signo? Bueno, cumple las condiciones generales de todo signo, pero resulta que una de esas condiciones que no cumple es el hecho de que se organice en un sistema artificial, codificado, estructurado normativamente.
O sea que hay un salto metaexistencial de la imagen, por decirlo así, hacia la universalidad, hacia la abstracción, como en todo signo, pero distinto a lo que podemos encontrar en la palabra o en el número, por ejemplo. Y este es un tema muy, muy importante dentro de las investigaciones filosóficas sobre la imagen. El tercer tema que sobresale, la tercera condensación conceptual de la imagen en la filosofía que sobresale, es la que representa la imagen con la representación. Imagen-tiempo, imagen-signo, imagen y representación en tercer lugar. Porque el ser humano no puede actuar o no puede relacionarse directamente con lo real, sino solo a través de las mediaciones que sus representaciones le garantizan. Las representaciones son un anclaje de retorno, un anclaje de retorno. Anclamos, nos distanciamos, pero gracias al anclaje podemos retornar a la practicidad de la vida a través de la semejanza y de la imitación, ¿no? Esto es una premisa ineludible, como lo explica Aristóteles, de todo proceso de conocimiento. No hay proceso de conocimiento sin ese anclaje de retorno hacia la vida, a través de la semejanza y a través de la imitación. O sea, gracias a la semejanza, gracias a la imitación, que son componentes fundamentales de la imagen y de la representación, gracias al reconocimiento, ¿no?, se van ejercitando y se van formando nuestras facultades cognitivas superiores sin dejar de lado que al mismo tiempo producen un placer natural. Estas condiciones, todo esto lo explica muy bien Aristóteles. En la poética, en la retórica, en Sobre el alma. Que tiene funciones psicológicas, éticas fundamentales para el buen vivir, todo esto, la semejanza, la imitación y el reconocimiento. O sea que la pregunta por la imagen también tiene que ver con la pregunta por la representación, que es el concepto que intenta abarcar esto que Aristóteles muy temprano identifica como una condición universal de toda experiencia humana y por lo tanto de toda experiencia también epistémica o cognitiva humana. La semejanza, la imitación y el reconocimiento son estos tres componentes del gran concepto de representación, dentro de los cuales entonces hay una familiaridad muy grande entre la imagen y el concepto de representación. Están familiarizados porque a ambos, en algún sentido, los componen los mismos personajes conceptuales: la semejanza, la imitación y el reconocimiento. Esto ha sido en la filosofía contemporánea, principalmente en la filosofía postestructuralista, pero también desde la fenomenología, en otro sentido, sumamente criticado, modelado, modificado contemporáneamente. Esta idea de la semejanza, la imitación y el reconocimiento como claves fundamentales para entender el concepto de representación y por lo tanto también el de imagen, vinculado con problemas de índole epistémicos, psicológicos y cognitivos. O sea, Nelson Goodman hace una gran crítica desde el punto de vista de la filosofía analítica del lenguaje acerca de este concepto imitativo, de la semejanza, de representación. Edmund Husserl también y la fenomenología en general hace una crítica bastante fuerte, posteriormente Heidegger también, una gran crítica a este modelo del concepto de representación. Luego posteriormente también la filosofía postestructuralista, por ejemplo Gilles Deleuze,
hace una crítica bastante potente también acerca de esta imagen del pensamiento como una actividad basada en la semejanza, la imitación y el reconocimiento. Estos son entonces, siguiendo con la exposición, tres condensaciones fuertes en la época contemporánea del problema de la imagen dentro de la filosofía. La relación entre imagen-tiempo, la relación entre imagen-signo y la relación entre imagen y representación. Con estas cartas sobre la mesa, con estas fichas, con estos materiales, es que la filosofía contemporánea se pregunta por la imagen, aborda esa pregunta e intenta desarrollar algunas afirmaciones, algunas hipótesis, algunas tesis, algunas teorías sobre la imagen. Vamos a quedar acá sabiendo que en materiales filosóficos contemporáneos que provienen de la fenomenología, de la semiótica, de la antropología filosófica, de la filosofía analítica y de la filosofía postestructuralista, por ejemplo, tenemos formas muy diferentes, pero a la vez muy importantes y muy complejas y muy profundas de abordar este juego del cual hemos ahora dibujado o presentado rápidamente sus fichas o sus cartas. Creo que el video entonces podría concluir acá, o este material que es un refuerzo a sus propias investigaciones, a sus propias lecturas, a sus propias reflexiones y especulaciones teórico-filosóficas acerca de la imagen desde el punto de partida o el punto de vista de la filosofía. Como les digo, hay cosas muy importantes que se pueden profundizar en los planteamientos fenomenológicos, semióticos, antropológicos, postestructuralistas, analíticos, filosóficos del siglo XX, acerca de todos estos elementos que he dibujado acá. Con este material espero haber colaborado en el entendimiento de la posición que la pregunta por la imagen tiene dentro de la filosofía y espero haber también ayudado a empujar a que aborden o relean el pensamiento filosófico contemporáneo principalmente desde estos problemas y desde estos componentes de la pregunta contemporánea por la imagen. Hasta la próxima.